Movimiento Ciudadano, el grupo parlamentario en el Congreso de la Ciudad, les queremos presentar esta iniciativa de ley de poblaciones callejeras y nos acompaña para esta presentación, obviamente, como siempre lo hacemos en estos espacios, nuestro movimiento Chilango, integrantes del movimiento, nuestro coordinador de la Comisión Operativa, Alejandro Piña, nuestro secretario general, Alejandro Barrales, compañeros de las diferentes alcaldías, concejales, por aquí están nuestras concejalas de Cuauhtémoc, bienvenidas, y a integrantes del movimiento de toda la ciudad. Por acá andan de Venustiano Carranza, de Cuauhtémoc, de Xochimilco, de Iztapalapa. Bienvenidas, bienvenidos, nuestra presidenta del Consejo Consultivo Pensando en México, Sofía Margarita, y también le quiero dar la bienvenida a integrantes de la organización con la que hemos venido trabajando desde hace varios años, que nos ha ayudado a sensibilizarnos sobre el tema de poblaciones callejeras, a entenderlas, a entender los contextos que enfrentan estas poblaciones y que admiramos mucho por el trabajo que desempeñan todos los días con ellos en la calle, que llegan a donde el gobierno no tiene la capacidad o la visión de llegar, que hacen el trabajo que las instituciones encargadas de atender a las poblaciones no hacen, y por eso me da mucho gusto estar con ellos el día de hoy de esta organización del Caracol. Alexia, bienvenida, nos va. Muchas gracias. Pues esta ley, como lo comenté hace un momento en tribuna, pues lo que busca es visibilizar la condición en la que durante muchos años han enfrentado las poblaciones callejeras, el asistencialismo con el que se pretende atenderlas como un sujeto que necesita atención, que necesita un espacio y que con eso se le puede ir garantizando algunos servicios. Lo que queremos es que sean sujetos plenos de derecho, que tengan una concepción de autonomía, de decisión, y que entendamos los contextos que enfrentan y por qué hoy están decidiendo que la calle sea su hogar. Eso también lo hemos aprendido a lo largo de estos años, de acompañar a estas organizaciones, de escuchar. En la legislatura pasada tuvimos ya los encuentros con poblaciones callejeras. Tenemos nuestro lema, que la calle no los calle, que justamente construimos a partir de darles voz en estos parlamentos abiertos que se construyeron desde la bancada naranja para entender las dificultades que enfrentan, las violencias a las que se enfrentan todos los días de propia voz, y estuvieron aquí hablando desde diferentes perspectivas, mujeres, hombres, infancias, y desde la parte del activismo y de cómo se atienden estas problemáticas, y por eso, a partir de eso, entendemos que nos hace falta una ley que integre todas estas visiones, una visión de derechos, una visión para garantizar la autonomía, y que acabe con esta visión asistencialista, porque cada administración viene con una nueva idea, cada administración viene con una nueva propuesta y solamente queda plasmada en un programa, y cada vez lamentamos que estos programas estén alejados de una visión de derechos humanos. Por eso, con esta ley lo que buscamos es asignar responsabilidades específicas a cada una de las secretarías del gobierno que tienen incidencia de poblaciones callejeras, a las alcaldías, que también es muy importante en esta responsabilidad compartida, que lo hemos visto también, como hay alcaldías que son más violentas con las poblaciones callejeras que otras, porque no hay un modelo único de atención. Entonces, pues las alcaldías cada quien entiende cómo enfrentar este problema. Y eso queremos también eliminarlo con esta ley, definir quiénes son la parte de poblaciones callejeras, cuáles son los derechos a los que tienen que garantizar cada una de las secretarías, y establecer un marco de referencia para la construcción de políticas públicas a lo largo de las administraciones. Una de las partes importantes también que estamos estableciendo en esta ley, y que lo comentaba hace un momento, pues es que lo primero que tenemos que hacer es identificar plenamente a estas poblaciones callejeras. Tenemos que saber
entender la dimensión del problema, porque hoy parece que los censos lo único que buscan es justificar la disminución que las políticas públicas del gobierno han logrado en términos de poblaciones callejeras, porque cada vez nos reportan menos, pero en la calle cada vez hay más personas. Y eso si le sumas la población migrante que también empieza a vivir en la calle a partir de los fenómenos que se generaron en la ciudad hace algunos años, pues no es posible que hoy de un universo de 7,000 que teníamos registrado hace 7 años, el año pasado nos registren 1,000, sin ninguna explicación. Sin ninguna política en concreto, sin ningún programa que haya tendido a disminuir esta población. Hoy solamente tenemos 1,000 y entonces el problema es menor. Por eso las cifras a veces también invisibilizan y no podemos dejar que siga sucediendo en la ciudad. Las cifras tienen que construirse con una metodología clara y además darle seguimiento a lo largo del tiempo y explicarnos los factores por qué puede aumentar o puede disminuir la población en calle. En términos generales, esta es la propuesta que estamos hoy interponiendo ante el Congreso de la Ciudad, y quiero que Alexia nos pueda comentar de las propias experiencias y de las necesidades que tenemos de una legislación de esta naturaleza. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. De entrada, agradecerte, Roy, agradecerle al Consejo, a todo el equipo de Movimiento Ciudadano, por siempre escucharnos, por siempre escuchar al Caracol, pero sobre todo por escuchar a las poblaciones callejeras. En el Caracol desde hace 30 años hemos acompañado a este grupo poblacional bajo una idea. Todas las personas merecen vivir de manera digna sin importar el lugar que habitan, no importa si es una casa, un albergue o el espacio público. En este sentido, me gustaría mencionar que las poblaciones callejeras no son un problema que resolver, no son, como decía Roy hace un momento, un ente o un algo que se tiene que administrar, sino son personas que sienten, que crean redes de afecto en la calle, que hacen comunidad y que, aunque no lo creamos, participan en la economía de esta ciudad. En este sentido, celebramos desde el Caracol la iniciativa que hoy el diputado Roy Fitch propone, porque creemos que es un primer paso para reconocer los derechos humanos de estas poblaciones que históricamente han sido excluidas. Quienes tuvimos la oportunidad de estar hace un momento en la presentación de la iniciativa, escuchábamos la historia de Ermelinda, ¿no? Y bueno, Ermelinda es, al menos para el Caracol y para mí, esta figura que nos motiva a seguir luchando. Y les cuento por qué. El caso de Ermelinda fue un caso que no tendría que terminar como terminó. Una mujer que desde muy joven, adolescente en realidad, llegó a habitar el espacio público, que durante toda su vida en la calle pasó por los diferentes albergues, por las diferentes delegaciones, solicitó apoyo en hospitales, en espacios de atención para las adicciones y siempre se le fue negado. Un día Ermelinda desapareció, como muchas otras personas han desaparecido en esta ciudad, solo que había un problema. A ella creían que nadie la estaba buscando, ¿no? Sin embargo, en el Caracol nos dimos a la tarea de buscarla, de entender qué había pasado con ella, y fue casi 10 meses después que nos enteramos que ella ya estaba en la fosa común. Después de 3 años luchando, logramos el 10 de diciembre de 2024 exhumar su cuerpo y depositarlo en una fosa individual en el Panteón Civil de Dolores. Les cuento esto porque si bien la historia de Ermelinda tuvo, entre comillas, un fin diferente,
Como Hermelinda hay cientos de personas que están todavía en la fosa común, cientos de personas que no han fallecido y les da miedo llegar a ese espacio, pero también cientos de personas habitando la calle que son invisibilizadas. Creemos que es importante justamente esta iniciativa porque eso permitirá que las poblaciones callejeras sean escuchadas. Se permitirá que, como decía hace un momento el diputado Roifit, las mujeres que habitan la calle y maternan puedan ver garantizados sus derechos a cuidar y a ser cuidadas, que puedan vivir con sus hijas e hijos lejos de la criminalización, y sobre todo permitirá escuchar las voces de quienes todos los días vemos en la calle, ¿no? Ahí les invito a hacer un ejercicio cuando salgamos y seguro encontraremos a alguien saliendo de este recinto, pero que muchas veces no escuchamos. Me gustaría también invitar a mi compañero Alonso a participar brevemente, porque justo él venía preparando un discurso sobre lo que viven las poblaciones callejeras, y qué mejor que un educador de calle que está todos los días al lado de ellas para compartirnos lo que viven las poblaciones. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Pues durante años hemos buscado restituir los derechos humanos de las poblaciones callejeras, que se les reconozca como sujetos de derechos no solo de palabra, sino que también sea la política pública quienes lo reconozca. El día de hoy se presenta una oportunidad para lograrlo a través de la propuesta del diputado Roifit, a quien le agradecemos todo el equipo del Caracol, y que estoy seguro de que hay algo que nosotros tenemos como base, y es cambiar la vida de las personas. Y que esto que está sucediendo y que puede suceder va a ayudar a que puedan cambiar vidas. Justo como comentaba mi compañera Alexia con la experiencia de Hermelinda, no queremos que vuelva a suceder esto, porque así como el de Hermelinda hay muchos más casos. Y creemos que las personas pueden transformar su vida con una política pública diferente. El hecho de que se les reconozca con una intervención integral, humana y digna para quienes habitan el espacio público va a garantizar que puedan tener un rumbo diferente. Las familias, las personas adultas, las personas mayores, niños, niñas y adolescentes, y que a lo largo de los años hemos visto la ausencia de políticas públicas centradas en el desarrollo humano que buscan la mejoría de la calidad de vida de este sector, lo cual ha llevado al abandono social, a la discriminación, a los actos violentos, a que quedan muchas veces impunes y en casos extremos llevan a la muerte a las personas. Es por ello que la búsqueda de un acceso real a servicios de calidad, a un acta de nacimiento como un mínimo, para que puedan tener identidad, o a un trabajo digno que les permita una vida fuera de las calles, hace posible esta transformación, y que de ser aprobada será una parteaguas en México para la intervención del Estado con las personas de las poblaciones callejeras. Agradecemos que cada día se sumen más personas a esta búsqueda de dignidad y que podamos hacer todo lo posible y lo que esté en nuestras manos para que esto suceda. Hay muchas historias por contar, y seguramente a lo largo de los años vamos a estar viendo cómo suceden estos cambios. Pero justamente lo más importante es pensar en que lo que nosotros podamos hacer cuando se apruebe esto es que las vidas de las personas van a cambiar y que las personas con las que trabajamos, las personas que vemos diariamente, pues puedan tener un espacio diferente y puedan tener una vida diferente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera también darle la palabra a mi coordinador de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano, Alejandro Piña, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Saludo a mis compañeras y compañeros de Movimiento Ciudadano, por supuesto a nuestras diputadas, a nuestro diputado Roifit Torres, coordinador de bancada. Celebro, por supuesto, a nuestros amigos del Caracol. Celebro muchísimo que el día de hoy, a través de Movimiento Ciudadano, se presente esta iniciativa, una iniciativa que significa un paso más hacia una ciudad más justa, más empática y más solidaria. Para Movimiento Ciudadano, entender
nuestro quehacer político como la oportunidad de buscar y consolidar condiciones de justicia social, de buscar los derechos para todas las personas y no unos privilegios para unos cuantos, es una guía elemental. Esto sin duda apunta también a fortalecer a las personas en su autonomía, fortalecer a las personas en su bienestar y en garantizar auténticamente los derechos. Para eso necesitamos un Estado robusto, un Estado con instrumentos suficientes que pueda darle garantías a todas las personas de tener estos derechos, de ser reconocidos estos derechos, y en ese sentido celebramos muchísimo esta propuesta que abona a la justicia en esta ciudad. Miren, ya lo han comentado muchísimo aquí, el simple hecho de reconocer la existencia de una persona a través de un acta de nacimiento es fundamental. El no contar con ese documento, pues obviamente nos deja fuera de la posibilidad de cualquier otra cosa. No somos sujetos de derecho en el sentido de poder adquirir algún programa del propio gobierno, quedan excluidos de muchas otras opciones, y el simple hecho de tener ese reconocimiento, de tener esa carta de identidad y de ese certificado de existencia, nos puede cambiar absolutamente la vida de muchas personas que hoy no tienen esa posibilidad, como ya ha sido relatado aquí por las personas que me antecedieron. Por otro lado, la indiferencia es también una forma de violencia. Tenemos que erradicar esa indiferencia en nuestra sociedad. No podemos dejar a nadie atrás. Tenemos que buscar respetar todas las formas de vida, todas las decisiones que se toman en la vida de cada una de las personas, y en ese sentido, el dar estas garantías y poder generar un marco que permita reconocer estos derechos da un paso en ese sentido. Cambiar el paradigma del asistencialismo por un paradigma donde se garanticen derechos, me parece que es el camino correcto, a donde tenemos que buscar que el gobierno sea capaz de diseñar los instrumentos necesarios para darle contención a toda la sociedad en su conjunto. Esta iniciativa sin duda llena un vacío legal que ha dejado a miles de personas en la invisibilidad, que ni siquiera aparecen en la estadística, y por supuesto, pues quedan también invisibles ante la sociedad y ante las instituciones. Hoy que se propone este marco integral, se hace con un principio muy simple: todas las personas, sin excepción, tienen derecho a una vida digna, independientemente de dónde y cómo decidan vivirla. La diferencia entre la política asistencialista que ha sido marco desde donde se ejecuta la política en este gobierno, a diferencia de ello, nosotros decidimos un Estado con instrumentos suficientes que recobre la dignidad de todas las personas y garantice sus derechos. Una ciudad que se dice verdaderamente progresista no se mide por el tamaño de nuestros rascacielos, no se mide el progreso en el sentido de cuánto asfalto le echamos a nuestro piso, se mide en cómo nos tratamos como personas y cómo reconocemos las relaciones y cómo tejemos como comunidad. La Ciudad de México ha sido siempre un ejemplo en muchos sentidos y en muchas causas, siempre ha sido vanguardia, una vanguardia que hoy lamentablemente hemos perdido, pero que hoy sin duda tiene la oportunidad de recuperar, de volver a ponerse al frente en una iniciativa que nos permite también recobrar humanidad y reconocernos en los otros. Con esta ley, Movimiento Ciudadano impulsa un cambio estructural para nuestra ciudad, generando un nuevo paradigma y un nuevo entendimiento de convivencia. Y que de esta manera nuestra capital vuelva a ser la ciudad de los derechos y no de la indiferencia, de las soluciones y no del asistencialismo clientelar. Muchísimas gracias a todas y todos.
Sí. Preguntas si quieres, compañeros. Se pasan para acá para que luego vaya a ver. ¿Ustedes dos? 3, 4. ¿Tú, José Luis, también? Bueno, acá tenemos 4 y acá 1. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sobre esta iniciativa, en un primer instante preguntar, ¿incluye a lo mejor instalación de albergues? ¿Qué va a pasar con la gente? Porque, bueno, hemos asistido a recorridos junto al Caracol y muchas personas quieren pernoctar en distintos lugares, pero pues cierran o no hay cabida para ellos. También se expone que se integren al sistema público de cuidados. Se integraría esta ley de Clara Brugada. Y también sobre la identidad, es un problema que tienen muchas personas en situación de calle. ¿Cómo va a ser este proceso para que se les dé? Porque, bueno, en estos recorridos también los invitaban a sacar su INE o distintas documentaciones oficiales, pero pues no podían por la falta de acceso. ¿Esa iniciativa qué propone? ¿Cómo se va a acceder a ello? Sería todo. Muchas gracias. Gracias. A ver, tiene que ver con el sistema de cuidados, porque ya en la propia iniciativa, ahorita lo estaba buscando, en el artículo 65, establece los centros de cuidado para personas en situación de calle. Nosotros queremos cambiarle el término, como ya también les contamos, pero sigue teniendo ese matiz del asistencialismo, que se los voy a leer. Y dice: el gobierno de la Ciudad de México contará con albergues especializados para recibir a las personas que lo requieran, donde se cuidará de ellas y se fomentará su reinserción en plenitud a la comunidad, así como a la atención de sus necesidades. El Instituto para la Atención a la Salud Mental y Adicciones coadyuvará en la atención de las personas que se encuentren en esta situación y así lo soliciten, y el gobierno promoverá alianzas y acuerdos con organizaciones privadas y de la sociedad civil para fortalecer la atención a personas en situación de calle. Este es todo el artículo que habla de las poblaciones callejeras en la ley de cuidados, y solamente habla de albergues, habla de reinserción, que nos parece que tampoco es un término que debemos utilizar para las personas de calle, y también habla de asistencia porque habla de recibir a las personas y cuidarlas, ¿no? No es el único fin de los albergues. El Instituto de la Atención a la Salud Mental y las Adicciones no es el único instituto involucrado para atender este tipo de poblaciones. Por eso, esta ley lo que habla es de crear un comité interdisciplinario de atención a las poblaciones callejeras y post-calle, incluyendo a la Jefatura de Gobierno, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar, al DIF, al Instituto de la Juventud, al Instituto de las Adicciones, el Instituto del Envejecimiento Digno, el Consejo para Prevenir la Discriminación y las alcaldías, que de entrada todos ellos tendrían que ver con la política pública para atender a las poblaciones callejeras. Por eso, ante la propuesta de ley de cuidados y del tema particular de poblaciones callejeras, nosotros lo que estamos haciendo es proponer esta ley para complementar el sistema de cuidados a través de una ley en específico para estas poblaciones. Y justo uno de los temas más importantes es el derecho a la identidad, que está plasmado en la ley y que este comité tendría que estar diseñando mecanismos para garantizar este derecho. Nosotros también ya propusimos desde hace algunos años que el gobierno de la ciudad pudiera tener identificados, pues justamente quienes integran estas poblaciones. Pues no es posible que cada que logran tener un acta de nacimiento, que es un trabajo enorme, o todavía hay quienes logran tener una credencial de elector, para lo que decía Alex, para acceder a algún programa, ¿no? Porque nuestros programas son universales, y hace unos días lo veíamos con la Secretaría de Bienestar, y decía que funcionaban muy bien porque son universales, entonces son para todos. No, para las poblaciones callejeras justamente no funcionan porque no tienen ese derecho a la identidad, pero cuando lo logran y al otro día, por sus propias condiciones, pierden sus documentos, tienen que empezar otra vez todo el proceso
y pierden los accesos a estos programas. El gobierno pues ya debería tener un sistema de identificación mucho más ágil para este tipo de poblaciones, porque así lo requiere su propia dinámica. Entonces, eso también es lo que estamos atacando en la ley. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me gustaría preguntar, en este congreso, Roy ha señalado también algunos comportamientos inadecuados por parte de los gobiernos de las alcaldías, especialmente en la administración pasada en la Cuauhtémoc, donde había una persecución marcada contra las poblaciones callejeras. Me llama también la atención lo que las atribuciones que le dan a las alcaldías, las obligaciones respecto incluso a la creación de infraestructura, ¿no? Baños, duchas, comedores, alimentación adecuada. ¿Podrías platicar un poco más? Básicamente, pues, es un avance bastante importante. ¿Podrías comentarme qué es lo que has visto ahorita? ¿Cuál es la acción que realizan las alcaldías, si hay una acción? Y pues vaya, ¿cómo cambiaría esto con la ley? Justamente lo que se enfrenta hoy y que Alexia y Alonso nos pueden contar más a detalle porque lo viven todos los días, pero las alcaldías no quieren hacerse cargo de este tema, y cuando lo hacen a través de la limpieza social, y que es lo que hemos venido denunciando y que sigue pasando en las diferentes alcaldías. En la administración pasada del gobierno, pues la intención era una limpieza social, y lo hablábamos en el programa general de gobierno. Se establecía una meta reconociendo este censo de 7,000 personas en situación en calle, poblaciones callejeras, de 7,000 personas que había, eran como 5,000 en calle y 2,000 en albergues, ¿no? Alrededor, en cifras redondas. La meta de la administración pasada era tener únicamente en calle a 700 personas. Pero no establecía ni un solo parámetro ni una política de cómo hacerlo. ¿Y cómo empezó? Pues a raíz de cómo empezaron todas las denuncias de la administración pasada, por las brigadas de calle, por los levantamientos, por la violencia, los videos que se empezaban a circular levantando y subiéndolos a las camionetas para aventarlos en los albergues, y los albergues eran centros de reclusión porque de ahí ya no los dejaban salir, y entonces eso fue lo que empezó a visibilizar mayor esta problemática y esta limpieza social, y eso lo empezaron a replicar las alcaldías, porque dice, pues si el gobierno lo está haciendo, pues entonces nosotros así nos quitamos el problema. Por eso con esta ley lo que estamos buscando es justamente asignarles responsabilidades a las alcaldías de que sí puedan establecer infraestructura, de que sí puedan atender a estas poblaciones, y que no sea un asunto de si el gobierno central no me dice, pues yo no lo hago, o si él lo hace con violencia, pues entonces yo estoy autorizado a hacerlo. La perspectiva de derechos humanos en la atención de las poblaciones callejeras tiene que ser el eje fundamental, y eso también se tiene que replicar en los programas de las alcaldías. Pero si quieren, nos cuentan un poco más. Claro, miren, creo que históricamente hemos documentado que los modelos de atención para las poblaciones callejeras van en 3 sentidos: la criminalización de la vida en calle, el asistencialismo y la medicalización del fenómeno callejero. Y empiezo con esto porque, un poco respondiendo a tu pregunta, algo que el Caracol documentó en el periodo pasado, con la administración pasada, hablando específicamente de la Cuauhtémoc, es que la intención era encerrar a la población de calle, ¿no? El principio era que no hubiera personas viviendo en la calle, pero no había un proceso de desarrollo humano, que es lo que propone tanto el diputado Roy en la ley como el Caracol desde el acompañamiento que hace, sino más bien la idea era los vecinos no quieren que haya una persona en su banqueta, acude la autoridad, en este caso la alcaldía, la retira y la encierra. Podía ser en albergues, tenemos casos documentados de personas que siguen privadas de la libertad por delitos menores porque no tienen acceso al debido proceso, que ese puede ser otro tema. Pero en un poco les cuento esto porque la intención sería en todo caso
obligar a las alcaldías a hacerse responsables de sus habitantes. Las personas que están en la calle también son ciudadanas y ciudadanos y también forman parte de las personas que las alcaldías, en este caso, tienen que atender. Y les pongo un ejemplo. El año pasado el Caracol hizo una encuesta con la población de calle para saber si pudieran votar quienes tenían INE, por quién votarían, ¿no? Y qué propuestas habían. Y de verdad, o sea, esos datos son públicos, hablaban de mejorar el espacio público, mejorar el alumbrado, promover la vida en comunidad, o sea, lo que cualquiera de las personas que estamos aquí, tenemos casa, queremos, ¿no? Entonces, un poco la intención es, en principio, reconocer la ciudadanía, entender que los modelos de atención que ha habido hacia la población callejera casi siempre les criminalizan y pues ahora la intención es justo hablar del desarrollo humano, reconocer a estas personas con capacidad de agencia, reconocer que tienen autonomía y en ese sentido poder acompañarles desde el Estado con los recursos que están destinados para las y los ciudadanos y desde la comunidad o la sociedad civil, entendiendo que son personas que merecen ser escuchadas, acompañadas y respetadas en todos los sentidos. Ya nada más por último, ¿me podrías platicar un poco sobre este reconocimiento de la protección interseccional que se puntualiza en la ley? Me parece que es bastante importante, pero no lo veo tan desarrollado. Si podrías profundizar un poco. A ver, creo que es lo de primero, el modelo de atención, ¿no? O sea, sí necesitamos generar modelos de atención que atiendan las particularidades de las poblaciones callejeras, porque no existe un modelo único de atención para todas. No puedes agarrar a 10 individuos de poblaciones callejeras, aplicarles un solo modelo y pensar que vas a tener resultados exitosos en los 10 casos. Entonces, eso es bien importante de ir entendiendo los contextos y por eso también hay que separar a las poblaciones migrantes, porque lo primero que hicieron en el gobierno pasado, cuando empezó a crecer el fenómeno migrante, pues fue utilizar los mismos albergues. Y eso me parece que fue uno de los peores errores, porque entonces se empezaron a generar otros problemas, porque las dinámicas son diferentes, los problemas, la integración es diferente. Y ahí se dieron cuenta de que eso no iba a funcionar y por eso los mandaron luego hasta Tláhuac y luego hicieron una serie tomaron decisiones que pues en nada ayudaban ni a los migrantes ni a las poblaciones callejeras que ya tenemos, que viven ya en la ciudad. Por eso estos modelos de atención a partir de entender los contextos es muy importante, porque hay cadenas comunes, ¿no?, que hemos aprendido, que sí vienen de fenómenos de violencia, vienen fenómenos de abandono, de desintegración familiar, y luego el otro es el abandono y la violencia institucional, porque no hay ninguna autoridad que los defiendan y los proteja, y eso hace que acaben en la calle. Y luego en la calle pues se enfrentan otros fenómenos derivados con las adicciones, el abuso, el acoso, particularmente las mujeres. Ya decía algunas cifras que me parecen brutales de los censos que también realiza el Caracol. Y entonces la atención pues sí tiene que ser diferenciada. Tenemos que empezar con análisis de contexto para aplicar medidas a partir de esas propias historias. Por eso hablo de que no nada más es que el DIF y el bienestar y el Instituto de las Adicciones intervenga, sino que hay una política mucho más amplia que atienda a estos sectores. Y yo quiero aprovechar este tema también para recordar esta historia que nos cuenta Alexia sobre Ermelinda, porque justo fue lo que a mí en lo particular me llevó a entrar a este tema, conocer y leer la historia de Ermelinda. En la ciudad me parecía que simplemente era irreal que algo así hubiera pasado. O sea, que una persona que no lo contó completo, pero Ermelinda no desapareció de la calle. Fue voluntariamente a un albergue
quería asearse, quería descansar en el albergue. En el albergue se puso mal, o algo pasó en el albergue, y la llevaron a Iztapalapa, a un hospital, y ahí la dejaron. Y el problema, pues, es que la dejaron en calidad de desconocida. Y en el hospital murió, y murió como desconocida. Y pasaron mucho tiempo buscándola. Pasaron mucho tiempo sus compañeros de calle, que ella vivía aquí en artículo 123. Todos sus compañeros de la comunidad las empezaron a buscar, alertaron al Caracol, la estuvieron buscando durante meses. Y meses, quien era la encargada en ese entonces de los albergues, decía que Ermelinda estaba muy bien, que se estaba recuperando, que la habían trasladado a otro lugar para que estuviera mejor, para que tuviera mejor atención y más condiciones. 6 meses después seguía diciendo eso, cuando ya estaba en la fosa común. Entonces, me parece que es una invisibilización enorme de una indiferencia terrible hacia un grupo vulnerable que no tiene posibilidades de defenderse, que no tiene acceso a ser escuchados. Y eso, el problema es que se repite más, con más frecuencia de la que quisiéramos aceptar, ¿no? Por eso necesitamos atender este problema, por eso Ermelinda, cuando la encuentran en el cotejo de las bases de datos, ¿no? De quienes se van a fosa común con las características, pues es que logran identificarla, ¿no? Obviamente con fecha de agosto, me parece, 8 de junio, y la última entrevista que da la directora es en diciembre, ¿no? Que dice que está muy bien, que sí es un caso que ha preocupado, pero que está muy bien. Y el 8 de junio la mandaron a la fosa común. Entonces, esos casos me parece que en una ciudad que dicen que es de derechos, que es de libertades, no podría estar pasando, que en una ciudad donde nos decían que hay cobertura desde la cuna hasta la tumba, no podría estar dejando a nadie atrás, y menos en esta condición. Y luego cuando te enteras de que una de las cosas a las que más miedo le tenía Ermelinda en su vida era terminar en la fosa común, me parece una enorme tragedia. Hoy, afortunadamente, han logrado asignarle un espacio específico a Ermelinda el 10 de diciembre del año pasado, pero nos faltan muchísimos más y no podemos dejar que uno más de quienes habitan esta ciudad pasen por la historia que vivió Ermelinda. Sí, buenas tardes. Me gustaría que me comentaran un poco si este subregistro que señalaban con referencia a esta investigación de cerca del 900% que se tendría en la Ciudad de México actualmente de las poblaciones callejeras, ¿tienen solamente fines políticos? O sea, ¿es un asunto netamente político? ¿Es un asunto de competencia de las dependencias pues responsables de velar por estas poblaciones? ¿O de qué se trata? Hace un mes en Índigo hablábamos con la Secretaria del Bienestar y ella nos señalaba que no se habían hecho bien los censos, que ellos estaban haciendo ahora de manera exhaustiva estos conteos nocturnos incluso para pues dar con un número más cercano a la realidad. Sin embargo, pues tenemos pues estas otras cifras. Y en segundo término me gustaría preguntar cómo ha sido el impacto del cambio en el asilo, en los psiquiátricos, para las poblaciones callejeras, o sea, en el aumento de las poblaciones callejeras aquí en la Ciudad de México. A ver, en la primera, yo creo que es totalmente político el manejar una cifra que no concuerda con la realidad para justificar modelos de atención. Hoy la Secretaria de Bienestar nos dice que ya está listo un nuevo modelo de atención a las poblaciones callejeras, que ya lo hicieron identificando que el anterior era asistencialista y entonces hoy está basado en derechos. No lo conocemos, estamos esperando que lo presenten, porque además, pues, por lo que entiendo, las organizaciones tampoco han tenido acceso a él, pero vamos a revisarlo. Ya se anunció este nuevo modelo, pero sí las cifras, también los censos, pues han tenido un problema fundamental.
a partir de la limpieza social, por supuesto que hubo una pulverización y por supuesto que hubo una desintegración de las comunidades que antes estaban muy identificadas, ¿no? Y entonces empezaron estos fenómenos de limpieza y entonces tuvieron que cambiar sus patrones. Y pues los censos es salir a contarlos en la noche y más o menos platicar, y con eso tener una cifra estimada para generar un modelo de atención. El problema es que hay que atender a esta nueva característica de las poblaciones callejeras, pues que han vivido muchos años con este miedo, con estas violencias, y hoy incluso empiezan a regresar, siento que ya a sus lugares poco a poco, porque aquí en el centro, por ejemplo, ya se ven otra vez como con esas dinámicas, pero habían desaparecido por completo de esta zona, ¿no? Entonces allá sí hay un problema fundamental que es totalmente político, y el problema de salud mental, yo diría que lo tenemos que atender en general para la ciudad, ¿no? O sea, sí es un problema muy importante. Ya no tenemos psiquiátricos, ¿no? O sea, ya no hay espacios para atender a la población que lo necesita. Y no solamente es el tema de la población callejera, sino también de diversos grupos vulnerables que requieren esta atención. Hemos conocido casos, enfrentamos uno hace poquito, de una persona en reclusión, pues que también por un mal proceso, con una discapacidad, pero al final, pues resulta que el juez la deja en libertad, pero pues con el destino de ir a la calle, de no tener atención de salud, de no tener atención en su salud mental, y entonces las dejan en condiciones de vulnerabilidad mucho más graves de las que enfrentan adentro de prisión. Entonces no podemos ahora enfrentar un dilema de qué hacemos si la dejamos en los centros de reclusión o la sacamos a que se la juegue por ella misma, ¿no? Entonces, ese también es un problema que se tiene que atender. Nosotros, la diputada Luisa, por ejemplo, ya tiene desde hace un año en el Congreso la actualización de la ley de salud mental, porque también es prioridad estos modelos de atención. ¿Quieren comentar algo más? Sí, adelante. Bueno, pues puntualizando un poco sobre el tema de la atención psiquiátrica, justo lo que hemos visto es que el sistema actual de la Ciudad de México está súper saturado. Y en realidad cuando, por ejemplo, hemos acompañado a personas de la población para atención que requieren, por ejemplo, la hospitalización urgente, ellos con el sistema de triage que tienen y con la saturación que tienen, pues lamentablemente luego no les dan el espacio. Sí, a veces hacen el esfuerzo para que lleguen a este lugar, para que se queden, para que tengan el espacio, y nosotros argumentamos que muchas veces la salud mental también requiere un acompañamiento de manera consecutiva. Y en este caso con las poblaciones callejeras, lamentablemente los medicamentos se les pueden perder, se les pierden los documentos, pues el tratamiento también se les puede como ir olvidando. Hay personas que tienen como una red de apoyo dentro de la calle o dentro de la comunidad, pero no son todos y todas. Y realmente se necesita que haya un sistema que los esté cobijando o que haya personas expertas que les estén acompañando durante su tratamiento. Lamentablemente hemos visto que los casos, por ejemplo, de salud mental mejoran con cierto tiempo, después de ciertos meses, pero hay una reincidencia también por lo mismo. No hay una mejora real en realidad que sea a largo plazo. Entonces, pues estos impactan en la salud mental, incluso, por ejemplo, en lo que ahorita son los SECOSAMA, en los espacios de atención comunitarios, pues también las citas son de largo plazo. O sea, por ejemplo, si les dan una cita para el próximo mes, ya es afortunado, y hay personas que se lanzan a 3, 6 meses, y que son personas que necesitan este seguimiento. Entonces, pues realmente hablar de la salud mental, al igual que hablar de la salud física en su conjunto, pues es necesario reformarlo en la Ciudad de México, y sobre todo puntualizándolo con poblaciones callejeras, ver los espacios que les atiendan de manera particular. Por ejemplo, también nosotros acompañábamos hace 2 años el caso de una mujer que vivía con VIH, con depresión, y además también tenía una condición ya de salud que requería acompañamiento continuo, y lamentablemente no encontramos un espacio que les diera seguimiento. El hospital sí la atendía durante un mes, pero decía, sabes, no la puedo tener aquí durante tanto tiempo,
¿Por qué? Porque puede infectarse de otra cosa, puede tener, entonces llévenlo con sus familiares. Era como de, bueno, ¿y en dónde están sus familiares? Si son personas que perdieron todas sus redes de apoyo. Entonces, pues justamente pensar que se requieren espacios también de larga estadía, de rehabilitación y de cuidados para la población de calle es necesario para ambos aspectos y que sabemos que ahorita necesitan pensarse también esos espacios o estas leyes para poder cobijarles. Tenemos una última pregunta, ya nos esperan la siguiente conferencia. Entonces, por favor, Iván, y los mayores agradecemos mucho, pero por temas de tiempo lo podemos hacer. Muchas gracias, Iván Ortiz de la Razón de México. Dos preguntas rápidas. Primero, si esta iniciativa buscará en última instancia garantizar que la población callejera tenga acceso a una vivienda y un trabajo digno. Esto lo pregunto porque estas personas enfrentan grandes barreras para tener un trabajo y no se diga una venta. Sí, justamente ese es uno de los objetivos, garantizarles este derecho a la identidad, a la vivienda, al empleo, a la educación, a la salud. Sí, justamente es uno de los objetivos, porque en la ciudad tenemos esas coberturas. O sea, no es posible que quienes más lo necesitan son quienes menos acceso tienen a ellas, ¿no? Gracias. Y segundo, si esta iniciativa contempla medidas específicas para las bajas temperaturas. Hoy en La Razón de México publicamos que en los últimos 10 años han habido un total de 342 personas que han llegado a los hospitales por hipotermia y 28 muertes. Sí, son los modelos que se tienen que aplicar a partir de las condiciones también climáticas, y en esta temporada pues también, por ejemplo, el Caracol tiene mucho trabajo en eso, ¿no? Para atender las condiciones en las que se enfrentan. Ya lo vivieron hace unos meses en las lluvias, porque pues también lo tienen que enfrentar. Entonces, pues justamente para eso sí sirven los espacios, para eso sí sirven los albergues, para eso son las casas de cuidado, no para cuidar de ellos, sino para que tengan un espacio a dónde acudir en estos tiempos. La diferencia es, hoy se está viendo estos espacios como para cuidarlos, ¿no? Como si fuera un tema de asistencia, no, que sea un derecho el que tengan dónde ir, dónde asearse, dónde descansar, cuando así lo requieran. Pues agradecemos a todos los asistentes de esta rueda de prensa, gracias a nuestros invitados, al Caracol, al Movimiento Chilango, gracias Alicia, gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, a todos nos ganan. Yo con ustedes me pongo nervioso. Nos tiene que enseñar a hablar. Sí. Alonso y yo sabemos dar clases, pero... Gracias. No me dijeron. Nos vemos. Mucho gusto. Un gusto. Que estés muy bien. Igualmente. Alejandro Barrales. Piña. Barrales es este. Excelente. Barrales. Soy nuevo en esto, sí. Yo soy Piña. En esta época hay que empezar ya a recabar las En el marco de la glosa del primer informe de gobierno, la Comisión de Salud del Congreso Capitalino llevó a cabo la comparecencia de la doctora Nadine Flora Gassman Silverman, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. La diputada Valeria Cruz Flores, presidenta de la comisión, destacó que este ejercicio de rendición de cuentas fortalece la transparencia y el diálogo institucional entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo local. La presente comparecencia toma relevancia, pues la salud es un derecho humano fundamental que interesa a todas y a todos. Y en términos de la Constitución Política de la Ciudad de México, se debe garantizar bajo los principios de universalidad, equidad y calidad. Pero esto solo es posible con el trabajo diario de miles de mujeres y hombres que desde distintos ámbitos diariamente suman esfuerzos para generar bienestar, salud y una vida plena. Y es importante conocer
del trabajo que día a día se realiza desde la Secretaría de Salud Pública. Durante su informe, la doctora Guzmán Silverman señaló los avances en atención primaria, prevención de enfermedades y el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria en la Ciudad de México. Subrayó el impulso al sistema público de cuidados y la consolidación de un modelo más humano, solidario y participativo. Realmente aprecio mucho pues la importancia que le dan a la salud pública, la importancia que le dan al trabajo que hacemos cotidianamente, el equipo al que agradezco todo el trabajo y compromiso, pero sobre todo el trabajo que hacen todos los trabajadores y trabajadoras de la salud en toda la ciudad. Voy a tratar de hablarles sobre lo que hemos hecho durante este primer año de gobierno y que tiene como objetivo cuidar y construir el bienestar colectivo. Híjole, no me saqué el chicle de la jeta. El chicle. Un cachito de esto. Bueno, con su permiso.